Yo sinceramente veo lo bastante negro que entre dentro de la próxima reforma estatutaria y en realidad estamos en una carrera contra el reloj y cada día hay un día menos de vida que queda al asturiano y esperemos que no sea demasiado tarde cuando sea oficial, que yo creo que algún día va a ser oficial. Yo estoy convencido de que no se va a lograr nunca. Y también estoy convencido de otra cosa, que la gente que... O sea, si es por parte de los políticos, si es por parte nuestra, evidentemente tenemos el deber y la obligación de seguir per delante de todos, de los políticos y de todo, ¿no? O sea, yo de los políticos no respondo, de lo que hagamos nosotros sí. La gente involucrada en esta historia sí, porque es una cuestión de convencimiento, no es ni política ni nada. Yo creo que yo soy justo lo que hago y no tengo por qué dejar de hacerlo. Entonces hay otros que tienen otro tipo de prejuicios que bueno, pues es el problema que tienen ellos, ¿no? Que lleve una desgracia que sea de los que dependemos, bueno, pues es una desgracia, pero bueno, yo creo que vamos el año que viene, vamos a seguir viéndonos aquí. Ojalá no. Punto, espero que los responsables políticos sean lo suficientemente responsables precisamente como para no dejar pasar esta oportunidad que lleve una de las últimas en que la lengua de los asturianos y de las asturianes se vea reconocida legalmente en el texto legal más importante que hay en Asturias, que es el del Estatuto de Autonomía, ¿no? Y es que viendo a quien tenemos en el Parlamento, no sé, hecho les manes a la cara, ¿no? Quiero ser optimista. La lengua cada vez está presente en más ámbitos de la vida, aunque por lo contrario estamos perdiendo el número de falantes, ¿no? La UNESCO pusonos fecha de función al idioma, que son 2 generaciones, y si esto no se remedia, no sé dónde vamos a parar. Y es bastante oscuro, ¿no?, el futuro parece. El PSOE trata de acelerar la reforma del Estatuto, Izquierda Unida parece no se quiere mojar, entonces quiere dejarlo para más adelante, el PP también quiere dejarlo para más adelante para después de las elecciones. No sé, parece que da la impresión de momento de que de esta no va. Ahora, que yo quiero que vaya y que vamos a luchar porque vaya. Evidentemente aquí nadie regala nada a nadie. Y no se logra la lengua asturiana sin una lucha social pacífica, en el sentido de que no hay que pegarse. No hay que pegarse ni poner bombes, ni hacer cosas raras. Pero hay que lograr que esos políticos que no paguen absolutamente nada, no digo ya que no paguen cafés, porque si hay quien ellos los pague, no lo paguen desde luego, sino esos políticos que realmente no sufren ningún castigo en los votos, porque faigan lo que faigan, digan lo que digan, al no haber alternativas serias asturianes, lo único que van a hacer va a seguir viviendo con más o menos apoyo, pero van a seguir viviendo de la cosa política, en tanto no ellos faigamos ver con movilizaciones sociales, con la organización social, que lo de ellos no tiene futuro, van a seguir riéndose de nosotros, no vamos a lograr nada. No se logra en los chigres ni en las cafeterías, ni en las conversaciones de cualquier lluriga, no se logra ninguna oficialidad. La oficialidad lógrase organizándose, movilizándose y metiendo ellos el miedo en el cuerpo de que ellos quiten realmente el poder. Y es razonable, no es que tengamos razón, es que es razonable. Yo, mientras no muera, la lengua vivirá conmigo.